servicio, conexión y ampliación de la central telefónica KXTES 824 de Panasonic. La central telefónica es un equipo de comunicación que, a manera de ramificación de la red pública, permite gestionar llamadas telefónicas internas y externas de una empresa. Tecnipanacol, como distribuidor de equipos de telecomunicaciones, pone a su alcance y al de su empresa la central telefónica Panasonic KXTES 824, el futuro de sus comunicaciones. Esta central posee una entrada directa para baterías de respaldo que garantizan las comunicaciones de su empresa aún presentándose cortes en el fluido eléctrico. También cuenta con un puerto USB para comunicarse con un computador personal y un puerto RS-232 de registro y supervisión de todas sus llamadas. De fácil manejo y conexión, nuestra central cuenta con una capacidad inicial de 3 líneas de entrada, 8 extensiones de salida, una entrada de audio y una salida de audio. Hola, está usted comunicado con Tecnipanacol. Grabe el anuncio de su empresa. Este equipo posee un canal DISA que contestará y transferirá todas sus llamadas automáticamente. Para ser atendido por uno de nuestros asesores, marque 0. Gracias. Líneas de entrada. A estas líneas de entrada usted puede conectar cualquiera de los servicios que se enumerarán a continuación. A través de un conector RJ11 podremos conectar el PBX o su línea a la red pública telefónica. No olvide siempre proteger su central telefónica contra descargas eléctricas usando protectores de línea. Otra entrada la podemos utilizar para el adaptador de voz sobre protocolo de Internet, popularmente conocido como VoIPeador. Este equipo, al ser conectado a la planta telefónica, capta la voz y la convierte en datos que envía a la Internet. Allí es vuelta a transferir en voz, quedando establecida así la comunicación. Esta tecnología, al transmitirse por Internet, hace muy económico su uso en llamadas internacionales, posicionando su empresa a nivel global con muy bajos costos. Usaremos otra de las entradas para conectar una planta celular GSM o comúnmente llamado celufijo. Con ella tendremos servicio de celular en las extensiones que usted determine. Usando una tarjeta SIM de cualquier operador de las mismas que tenemos en nuestros celulares, la introducimos en el socket que se encuentra en la parte inferior del equipo. Conecta la antena. Conecta la salida de la línea que va a la planta. Conectamos el adaptador de corriente y encendemos. De esta manera su empresa a muy bajo costo contará con una línea celular que podrá contratar según sus necesidades y visión empresarial. Extensiones. La central telefónica KXTES 824 de Panasonic cuenta en su capacidad básica con 8 extensiones de salida. En estos jacks RJ11 o conectores hembras, podemos conectar toda la gama de equipos de comunicación acorde a la visión, misión y proyección que su empresa posee. A continuación mostraremos algunos de ellos. Es importante que el primer jack 01 de salida de extensión sea destinado al teléfono operadora o conmutador, en este caso el modelo KXT 7730. Este aparato nos permite configurar la central telefónica, con la ventaja adicional de grabar su propio mensaje DISA. Consola DSS o botonera. Esta consola nos permite tener control sobre todas las extensiones, ya que podemos visualizar por sus botones luminosos anunciando cuando una extensión está libre u ocupada. Este aparato se ensambla perfectamente al teléfono operadora. Su uso más frecuente es en hoteles, conjuntos residenciales, hospitales, etc. A la central KXTES 824 podemos conectar una gran variedad de teléfonos, desde teléfonos de disco, pasando por los digitales, hasta los inalámbricos de cualquier marca. Los teléfonos de gama media como el KXT 7716 poseen identificador de llamadas, que funciona como identificador de extensiones, también tiene memorias y altavoz.
Otro de los dispositivos que podemos conectar a nuestra planta es el facímil, conocido popularmente como fax. Se conecta en cualquiera de las extensiones y con él podemos enviar y recibir copias de documentos, gráficos, etc. Su uso se ha reducido por la masificación del correo electrónico, pero siempre será más seguro, ya que la información viaja por la red pública de manera codificada. Correo de voz. El correo de voz es un equipo electrónico que trabaja integrado a la central telefónica. Este módulo, además de grabar mensajes DISA, tiene la particularidad de almacenar los mensajes de los clientes en situaciones en que la línea esté ocupada, la operadora no pueda contestar, se está fuera del horario de atención al público, etc. Un servicio más que podemos utilizar con nuestra central telefónica es el datáfono. Un datáfono es un aparato que permite comunicar su empresa con las entidades financieras, automatizando de esta manera el pago de sus ventas a través de tarjeta de crédito o débito. El datáfono se acopla a la planta telefónica conectándolo a una de sus salidas de extensión. Cuenta con un lector de banda magnética, un teclado, una impresora, un chip que acompañado de un software gestiona la transacción por medio de la línea telefónica. A una de sus extensiones conectaremos un contestador automático. De esta manera, cuenta con un equipo que recibirá sus llamadas, guardará sus mensajes, todo a muy bajo costo. La central telefónica tiene entrada y salida de audio que se conectan mediante plugs monofónicos y sirven para múltiples funciones. La entrada X-Music recibe una de las fuentes de audio externas como radio, MP3, DVD, PC y otros tipos de reproductores de sonido. Por este medio se emite la publicidad de la empresa cuando la llamada está en espera. La salida o paging se conecta a amplificadores ambientales. De esta manera, desde una extensión autorizada, se podrá amplificar la voz, convirtiendo la planta en un sistema de megafonía o perifoneo. Entrada RS-232. A este puerto usted puede conectar una impresora que llevará un registro detallado de todas sus llamadas. Este registro incluye fecha, hora, duración, número de origen, todo impreso en tiempo real. Puerto USB. En este puerto y con la ayuda de un PC, usted podrá establecer las diferentes configuraciones de la planta telefónica. A través de un software disponible de manera gratuita en nuestro sitio web, administre múltiples parámetros de acuerdo a sus necesidades. Restricciones de llamadas, restricción de usuario, configuración de llamadas entrantes, temporizadores, programación y configuración de la operadora automática, memorias para almacenamiento de números, servicios de call center, configuración de portero, correo de voz, identificador de llamadas, entre muchas otras configuraciones. Puerto de baterías. En este puerto conectamos dos baterías en serie. La central telefónica incluye un circuito cargador automático que permanentemente carga las baterías y hace el relevo durante un eventual corte del suministro eléctrico. Ampliación y servicios opcionales. La central telefónica KXT 824 tiene una capacidad inicial de 3 líneas y 8 extensiones. Esta planta tiene la posibilidad de ampliar su capacidad. Además, al instalar algunas tarjetas se activan nuevos servicios. Esta gran ventaja permite ampliar las posibilidades de su empresa sin necesidad de invertir en una nueva central telefónica. En la medida en que su empresa crezca, la central KXT 824 crece con usted. Parlante portero y tarjeta portero. La tarjeta portero KXT 82461 permite conectar hasta 4 parlantes de portería. Además cuenta con 4 interruptores que sirven para controlar la apertura de 4 puertas. Su instalación es muy simple. Tomamos la tarjeta por un extremo y la encajamos en las pestañas correspondientes. Luego conectamos el cable de datos. La tarjeta se asegura con un tornillo. Tarjeta de identificación de llamadas de 3 líneas. La primera tarjeta KXT 82494 identifica las llamadas de 3 líneas externas. Con 2 tarjetas identifica 6 líneas. Con 3 tarjetas identifica las llamadas de las 8 líneas.
Nuestra planta telefónica posee 3 puertos disponibles para instalar hasta 3 tarjetas de estas, copando las 8 líneas de su capacidad máxima. Tarjeta de segundo canal DISA. La tarjeta KXT 82491 permite ampliar la capacidad de operadora automática. Amplía su capacidad DISA a 2 canales y 360 segundos de memoria de grabación. Al contar con 2 canales, sus llamadas serán atendidas por 2 operadoras automáticas. Tarjeta de correo de voz. La tarjeta KXT 82492 permite las funciones de correo de voz. Con ella podremos tener un buzón de correo en las extensiones autorizadas para ello. La tarjeta KXT 82483 amplía la capacidad de la planta de 3 a 6 líneas y de 8 a 16 extensiones. Su instalación es muy sencilla. Empezamos por instalar los 2 buses de datos en sus respectivos soportes. Estos son los encargados de enviar la información de la tarjeta madre a la tarjeta a instalar. Tomamos la tarjeta y la encajamos en su posición correcta y ajustamos. La tarjeta se ajusta con los 3 pilares de tornillo que serán la base para una futura tarjeta. Ajuste los pilares con un destornillador de pala. Tarjeta de ampliación de 2 líneas y 8 extensiones. La tarjeta KXT 82480 amplía la capacidad de la planta de 6 a 8 líneas y de 16 a 24 extensiones. De esta manera, la planta KXT 824 de Panasonic se pone a punto en su capacidad máxima de 8 líneas y 24 extensiones. Recuerde asegurar la tarjeta con los tornillos. De ahora en adelante, su empresa cuenta con un sistema de telecomunicaciones ágil, económico y expandible. Como hemos ampliado nuestra planta, la tapa que antes ajustaba ahora deberá ser removida en su exceso, retirándole las pestañas. Cerramos. Atornillamos, colocamos la tapa y se asegura. Polo a tierra. Este sirve para descargar corrientes parásitas que pueden generar interferencias en la central telefónica. Conectamos el cable de poder que irá a la red pública y encendemos. Ahora podremos disfrutar de todas las ventajas de tener una central telefónica KXT 824 de Panasonic.